Comenzaremos nuevamente un estudio. Pues ya vimos dónde vive Dios, en el cielo, en su tabernáculo. Ahorita ya nomás comentamos que va a bajar como cuadro, pero recuerden que tiene pisos y cada uno es más angosto hacia arriba y por eso tiene una forma de una pirámide, ¿verdad? Ya lo vimos. Lo vamos a volver a ver incluso con sus puertas, con sus muros, más adelante. Ahorita por lo pronto vamos a terminar, ¿verdad? Nosotros nos decimos cristianos, invocamos el nombre de Dios. Ya vimos que Jesús es nuestro Padre. Bueno, ahora, ¿qué pasaría si nosotros lo invocamos para algo y Él no nos conoce? O a quien nosotros invocamos para que le ayude, tampoco lo conoce. Vamos a ver Hechos. Fíjense lo que pasa aquí. Vamos a ver en Hechos 19:15. Hechos 19:15. Para que nos demos cuenta que no es fácil estar diciendo, o estamos o no estamos con el Creador. 19:15. Podemos leer desde un poquito antes, ¿sí? Vamos a leer desde el 4. 19, capítulo 19, desde el 4. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Nuevamente aquí, en el nombre del Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, categóricamente los bautismos son en el nombre del Señor Jesús, de Jesucristo. Ya vimos anteriormente que eso sucede, ¿verdad? Aquí lo estamos viendo esto, ¿en cuál? En Hechos capítulo 9, capítulo 19, ¿verdad? En el versículo 5. Anótenlo. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. ¿Por qué Pablo les podía imponer las manos? Porque él tenía el Espíritu Santo. No cualquier persona va a imponer las manos a alguien, porque le puede pasar sus demonios a esa persona. No permitan eso, hermanos. Nadie debe permitir que le impongan las manos. Por sus frutos los conocerás. Si tiene el Espíritu Santo, por sus frutos lo conocerás. Recuerden bien eso, ¿verdad? Por eso Pablo podía hacerlo. Fíjense bien, vamos a seguir leyendo. En el 9, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Había discusiones. Vamos a seguir. En el 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, fíjense los 2 palos, oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿Quién decía la palabra del Señor Jesús? El apóstol Pablo. Lo que hablaba Pablo, ¿a quién predicaba? A nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice aquí, oyeron la palabra del Señor Jesús. En el 11, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Quién hacía los milagros? Dios. ¿Quién estuvo curando enfermos, sanando cojos, devolviendo la vida, resucitando incluso a alguno que había muerto anteriormente cuando Jesús estaba en la tierra? Fue Dios, fue Jesús. ¿Quién hace los milagros?
Jesús. Entonces dice en el 11, y en el capítulo 19, 11 vamos. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos. Y los espíritus malos salían. Los espíritus malos salían. Fíjense bien, en el 13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. En el 14, fíjese, había 7 hijos de un tal Esceva. Esceva era una persona que también practicaba el exorcismo y enseñó a sus hijos. Era judío. Dice, había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes. Era jefe de sacerdotes Esceva. ¿Qué hacían esto? Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? El mismo espíritu malo dijo: ¿ustedes quiénes son? Conozco a Jesús, conozco a Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Verdad? Entonces nosotros no podemos tener problemas de ese tipo. Debemos estar con la seguridad de que nos conozca Jesús, porque si Él nos conoce, Él nos protege. Y los milagros no son por nosotros, es por Jesús. Los hace Jesús, los hace Dios. El apóstol Pablo era el instrumento que usaba, pero ¿quién hacía los milagros? Nos dice ahí, Dios. Entonces, Esceva, que era de jefe de los sacerdotes, y sus hijos, imagínate, ellos habían invocado el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Entonces, ¿qué les contestó el Espíritu? Les dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero a vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Miren lo que les hizo el espíritu malo. ¿Por qué? Ellos pensaron que es cualquier cosa tener el Espíritu Santo, o no sé qué pensaron. Pero nosotros que sabemos, debemos estar seguros que Jesús nos conoce. ¿Cómo nos va a conocer? Si andamos en su camino, podemos andar con Él. Si no, Él no va a andar con nosotros, ¿verdad? Entonces, sucedió más después. En el 19 dice: asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. ¿Ok? Y eran costosísimos esos libros. Entonces nosotros debemos estar pendientes de todo esto. Ahora, veamos nosotros. ¿Se suceden los milagros? Ya vimos que sí. ¿O no? Jesús muchas veces hizo milagros. Entonces, si Él hizo milagros, los milagros sí existen. Ahora, normalmente dicen: oye, ¿van a hacer un milagro? Sí. ¿Por qué milagro? ¿Son muestras del poder de Dios? ¿O de parte de quién es? Acuérdense que el maligno también se disfraza con hechos portentosos y falsos. ¿Cuál es el motivo? ¿Podemos saber de quién proviene y por qué? ¿Qué es un milagro? Un milagro es algo que sucede fuera de lo normal, pero con una finalidad positiva conforme a la palabra de Dios. Alguien por ahí dijo: es que se apareció a la Virgen María. ¿Creen ustedes que Dios está de acuerdo en que se aparezca eso? ¿Cuál es el primer mandamiento? No te harás otros dioses delante de mí. Éxodo 20, capítulo 3. Ni imagen, nada de imágenes. Entonces, eso no puede ser. No es de Dios.
Se está saltando el primer mandamiento. Y hay otros muchos. Curan a alguien que es una persona totalmente negativa y lo hacen que se cure para que siga haciendo mucho más maldades. O algunos aspectos horribles de su vida los sigue funcionando. ¿Usted cree que Dios le dijo eso? ¿Qué le dijo a la pecadora? ¿Quién te condena? Nadie. Yo tampoco. Vete, no peques más. Esa fue la orden. Y a los que sanaba, ¿qué les decía? No sigan pecando porque les puede venir algo peor de lo que tenían. Entonces, no podemos pensar que todo es de Dios. El motivo, por qué, de parte de quién es que se realiza ese milagro. Ahora, ¿un milagro contradice la palabra de Dios? No, no. ¿Por qué Dios sanaba a los enfermos? Porque Él no quiere que mueran. Él quiere la felicidad de ellos. Él quiere todo que nosotros estemos lo mejor que podamos, con la gracia que nos ha brindado. Entonces, ¿contradice la palabra de Dios algún milagro? No. Y si algo sucede que está contradiciendo la palabra, nosotros debemos observarlo. Por eso necesitamos saber cuál es su palabra. Y sobre su palabra estar siempre. ¿Verdad? Vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, veamos Isaías 38:8. Vamos a ver. Profeta Isaías 38:8. Aquí sucedió algo bastante duro. Dice, 38, vamos a leer desde el 1. En aquellos días Ezequías, enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. ¿A quién se lo dijo? A Ezequías. Ezequías estaba enfermo de muerte y era muy desordenado. ¿Qué le dijo? Jehová dice así, nuestro Dios. Acuérdense que yo prefiero, donde diga Jehová, voy a preferir decir el Señor. Porque la Septuaginta está perfectamente bien traducida y todo donde dice Jehová lo cambiaron a el Señor. Y el Señor es nuestro Dios. Es formidable. Es el Dios único. Es el que dijo con Moisés. Yo soy el que soy. Yo soy el Alfa y Omega. Le platicó a Juan. Bueno, entonces, y le dijo nuestro Dios, así dice, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Imagínense. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a nuestro Dios. Y dijo, oh Dios mío, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Imagínate. ¿Qué fue lo que pasó con Ezequías? Había hecho algo muy malo en esos días, en esos ratitos, por decir. Dice, ve y di a Ezequías, Dios de David, tu padre, dice así, he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí, yo añado a tus días 15 años. Le dio oportunidad 15 años para que hiciera cosas buenas. Y te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Asiria que lo iba a conquistar. Y a esta ciudad ampararé. Y esto te será de señal de parte de Dios, de nuestro Dios, que hará esto que ha dicho. Y entonces, ¿cuál fue la señal? Fíjese, primer milagro, le añadió 15 días y no le permitió que se muriera, para que se arrepintiera. Ese fue el motivo. Ahora, ¿qué otra señal? He aquí, yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz. 10 grados atrás y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales ya había descendido. ¿Cómo ve?
Escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Yo dije, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol, privado soy del resto de mis años. Sin embargo, le dio 15 años más. Y estaba preocupado, ya no veré, en la tierra de los vivientes, ya no veré más hombres con los moradores del mundo. Imagínense, imagínense. Veamos Segunda de Reyes. Es lo mismo que está sucediendo aquí. Vamos a verlo ahí. Segunda de Reyes, capítulo 20. Vamos al capítulo 20, vamos a leer desde el 9. Segunda de Reyes, ya me pasé. Segunda de Reyes, capítulo 20. Vamos a leer desde el 9 en delante. Dice, desde el 8. Y Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondió Isaías, esta señal tendrás de Jehová, de nuestro Dios. ¿De qué hará nuestro Dios esto que te ha dicho? ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequías respondió, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás. Era algo difícil, pero de algo que estaba ahí. ¿Qué dijo? Entonces el profeta Isaías clamó a nuestro Dios e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. O sea, el sol ya había avanzado y lo puso 10 grados más para atrás. Esa fue la señal de que le permitía 15 años más. ¿Es milagro o no? Veamos Marcos. Veamos Marcos. El Evangelio de Marcos en el capítulo 1. Vamos a ver San Marcos. Fíjense, dice. Capítulo 1, vamos a leer el 27. Dice aquí, todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama. ¿Qué había hecho? En el 23 dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces. En el 24 dice, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de ahí. Y el espíritu inmundo, sacudiéndose con violencia y clamando a gran voz, salió de él. ¿Quién se sacudió? La persona, porque el espíritu inmundo salió de él. Hay iglesias que dicen que son iglesias, que porque tienen el Espíritu Santo empiezan a revolcarse, a tirarse y a vociferar cosas que por las lenguas que no sé cuánto. Eso no puede ser. Primero, ¿quién está haciendo que ese espíritu salga? ¿O quién está haciendo que esos espíritus se metan ahí y se manifiesten? Si la persona que actúa tiene el Espíritu Santo, adelante. ¿Qué hacía Pablo? Tenía el Espíritu Santo. ¿Qué hacía Pedro? Tenía el Espíritu Santo. ¿Cuántas personas se curaron por ellos? Simplemente porque tenían ellos que pasar por algún lugar. Llevaban hasta sus ropas y con sus ropas hacían que los espíritus malignos salieran. Pero ellos tenían el Espíritu Santo. Eran de Dios, hijos de Dios. Estaban con Dios y Dios estaba con ellos. ¿Quién hacía esos milagros? No ellos. ¿Los hacía quién? Dios. Así lo leímos, ¿o no? Bueno, entonces, ya vimos que también el sol se fue 10 grados para atrás. Entonces, ¿cuál es la doctrina? ¿Cuál es la doctrina? ¿Qué dice aquí? En el 27, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Estaban asombrados, nunca habían visto
lo que estaba sucediendo. ¿Mm? Y ese hombre malo, ese hombre que tenía el espíritu inmundo, se sacudió feamente cuando le ordenaron que salía. ¿Quién se lo ordenó? Nuestro Señor Jesucristo. Sal de ahí, le dijo, y salió. Hasta él reconoció quién era el Hijo de Dios, quién era Jesús, ¿verdad? Entonces, veamos ahí en el 6, Marcos capítulo 6, vamos a ver otro milagro. Vamos a ver, capítulo 6 en el 51, dice: y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Ya les había mostrado lo de los panes. Aquí se subió a la barca y calmó la tempestad. ¿Qué era lo que le faltaba a ellos? Creer. Nosotros creemos que pueden suceder cosas fabulosas de parte de Dios. Entonces, sí hay. Veamos ahí en el 9, capítulo 9, versículo 7. Vamos a ver, dice aquí: entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. No les dijo, la voz viene por vosotros, no es por mí. Si yo les digo, ustedes no creen. ¿Qué les está diciendo? Ahí se volvió a escuchar la voz. ¿Por qué? ¿Qué pasó eso? Fue cuando estuvo con Elías, se les apareció Elías, Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces dice, entonces Pedro dijo: Jesús, maestro bueno, es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabían lo que hablaban. No sabía Pedro lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron, ya no vieron más a nadie, sino que a Jesús solo. Imagínense todo lo que ha venido sucediendo, ¿verdad? Veamos en Lucas 35, vamos a ver. Lucas, adelante de Marcos está el Evangelio de Lucas. Vamos a ver Lucas 1. ¿Dónde está? Lucas 1, 35, por favor. Veamos. Dice aquí: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Jesús. ¿A quién se lo dijo? A la Virgen María. La Virgen María era muy pequeña, muy pequeña. Ya les comenté, no tenía en ese tiempo toda la historia, el pueblo judío la conocía, y ahí mismo toda la historia de ellos. Ella era muy pequeña, el que estaba bien era José, pero por milagro nació Jesús. ¿Por qué por milagro? Porque María ni siquiera ovulaba. Ahora, ¿iba a permitir Dios que un ángel o algo extraordinario tuviera una relación normal con María? No. ¿Por qué? Porque cuando los ángeles vinieron y tuvieron relaciones con las mujeres de la tierra, se volvió un problema. Tanto así que vino el diluvio y hubo los gigantes. Jesús no iba a nacer un gigante. Jesús no nació extraordinariamente de alguna forma no normal. Con Sara y Abraham sucedió lo mismo, ya eran muy viejitos ellos, y sin embargo nació Isaac. Estuvo el Espíritu Santo ahí. Lo mismo estuvo aquí con María y José. Y de alguna manera alguien quiere mover algo por ahí para hacer creer otra cosa. Pero lo estamos viendo con Abraham, con Sara. Y si vemos en ellos, observamos qué pasó. Bueno, pues aquí sucedió lo mismo. Lo mismo. Es un milagro. Es un milagro, definitivamente.
¿verdad? Entonces, será llamado hijo de Dios. ¿Por qué? Porque es un milagro. ¿Qué dijo? ¿Qué le dijo a Isaac? En tu descendencia. Y así fue. ¿Qué le dijo a Jacob? Le repitió la misma promesa que le había dicho a Abraham. Entonces nosotros no podemos dejar de estar pensando eso, ¿verdad? Veamos Hechos 5. Veamos Hechos 5:15, por favor. Hechos 5:15. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Fíjese, y se sanaban. Otro milagro. ¿Pero qué tenía Pedro? El Espíritu Santo. ¿Ok? Veamos, Éxodo 4. Éxodo capítulo 4. Vamos a leer del 2 al 3. Éxodo capítulo 4, del 2 al 3. Estamos dando muchos datos, mucha información que nosotros debemos comprender, entender y aquilatar. Si es de Dios y para bien, podemos decir que es de Dios. Si vemos que es algo que contradice la palabra de Dios, no es de Dios. Vamos a ver. Éxodo 4, vamos a ver del 2 a 3. Dice, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces, ¿qué pasó aquí? Abel sabía lo que le agradaba a Dios y trató de agradarle. Caín también lo sabía, sin embargo trajo lo que no había pedido Dios. Ya los había vestido a sus padres con pieles. Él no mató, pero él los vistió. Y sus padres conocieron de la redención que iba a haber poco a poco. Ellos platicaron con sus hijos. Porque desde antes de la fundación del mundo, él ya tenía un plan. No lo tomó por sorpresa el que haya sucedido todo ese engaño, toda esa maldad y haya caído su pueblo. No. Veamos ahí, 6:7. ¿Qué dice? Entonces, nuestro Dios dijo a Caín, aquí dice Jehová, acuérdense que yo voy a mencionar nuestro Dios. Así lo dice la Septuaginta. Entonces nuestro Dios dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, fíjate bien, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Cuando él lo pensó, maduró y lo condujo al pecado. Y así fue como mató a Abel. ¿Verdad? Veamos ahí el 9 y el 15. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Imagínense. A Jehová no se le puede engañar. Y a Caín tampoco dejó que lo mataran así nada más porque sí. Leamos el capítulo 7, ahí mismo, en Génesis. Capítulo 7, vamos a leer del 10 al 11. Fíjense bien. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En ese mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé,
la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies y todos los animales domesticados según sus especies y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie y toda ave según su especie y todo pájaro de toda especie. Ya les había yo comentado que a partir de ahí se volvió a repoblar la tierra. Todo lo que quedó fuera del arca se destruyó, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos atentos a todo esto, imagínense, así fue el diluvio. Veamos el capítulo 8, vamos a ver si nos da tiempo de ver mucha información. Capítulo 8, vamos a leer el 3, dice aquí, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. 150 días. ¿Cuántos meses son? Prácticamente son 30 días por mes, el mes bíblico, ¿verdad? Entonces, 5 por 3, 15. ¿Cuántos meses? 5 meses. Y todo esto nos lo explica la Biblia. Cuándo fue, cómo fue todo. Por eso lo sabemos. Y sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho. Y envió primero un cuervo. Muchos dicen que mandó palomas. No, primero mandó un cuervo. Después siguieron palomas, hasta que una de ellas vino ya con algo en el pico. Entonces, lo sabemos. Leamos ahí el 22 y 23. Dice, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Cuando se habla de la desnudez, se habla de que hay relaciones. Entonces aquí, en Jubileos, podemos leer que Cam tuvo relación con su mamá. Y por eso aquí Noé maldijo, no a Cam, sino a Canaán, porque Canaán fue el que vino cometiendo toda esa injusticia, ¿verdad? Y eso es malo para Dios. Ahora también aquí en el 20 dice, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Esto no sucedió instantáneo. Plantó la viña, de aquí a que salieron las uvas, de aquí a que hizo el vino y de aquí a que tomó y se embriagó, pasó mucho tiempo. Todo esto debemos entenderlo y vamos viendo todo lo que sucede, ¿verdad? En el 25 dijo, y maldito sea Canaán, no maldijo a Cam, fue a Canaán, hijo de Cam. Siervo de siervos será a sus hermanos. ¿Ok? Y dice otras cosas más. Vamos a ver el capítulo 11. Todo eso lo podemos ir viendo con mucha calma, con mucho cuidado. 11, en el 4:5. Dice, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió nuestro Dios para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo nuestro Dios, o sea, dijo Jehová, dice aquí, pero dijo nuestro Dios, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ya habían madurado el pecado, ya estaban sobre el pecado. ¿A dónde querían llegar? A las alturas, allá con Dios. ¿No eso era lo que quería Satanás? Cuando se llamó Lucifer, que cayó en la rebelión, después fue cambiado su nombre a Satanás, al diablo. Ok. Entonces, pues, con esto, ¿qué nos está diciendo? Entonces dijo, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaba. Y dijo nuestro Dios, he aquí, el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado, o sea, la concupiscencia que tenían ya había madurado. Entonces dice, ahora, como dijo, he aquí, el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer.
Ahora pues, descendamos. ¿Con quién habla? Él habla con sus ángeles, tiene ángeles. No son 3 personas que andan ahí. Sus ángeles también son imagen de nosotros, así como nosotros, pero ellos tienen mucho poder y nosotros no estamos en ese plano. Pero con ellos platicaba, ¿verdad? Dice, ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero, y así los esparció Dios desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar esa ciudad. A Dios no le gustan los grandes conglomerados, porque el pensamiento empieza a tener, a madurar asuntos negativos, y es lo que lleva a cometer maldad. Bueno, entonces nosotros esto lo vemos así, pero lo estamos viendo bíblicamente. Entonces no es cuestión de ver. Veamos ahora en el 12. Vamos a ver, capítulo 12, vamos a leer 2, 3. Dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeran, a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿A quién se lo dijo? A Abraham, ya lo vimos. Y Abraham tenía muy cerca a Lot. Lot andaba siempre ahí junto con Abraham. Tan fue que a Lot lo apresaron y Abraham fue a salvarlo, ¿verdad? Bueno, veamos ahí el 5 y el 6. Pues tomó Abraham a Sarai su mujer y a Lot, su hijo de su hermano. ¿Quién era Lot? O sea, su sobrino, era hijo de su hermano. Y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, saliendo para ir a la tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Acuérdense que Canaán iba a ser servidor. Y estaba ya, desde antes ya le había dictado sentencia. A Canaán, no a Cam, a Canaán, a su hijo. Descendiente de Cam es Canaán. Bueno, entonces aquí vamos viendo todo esto. Veamos el 14, 15 y 16. Así rápidamente porque pues vamos a brincar a otra cuestión. Vamos a ver, 14, 15 y 16 dice, y cayó sobre ellos de noche. Él y su siervo, perdón, ¿dónde está? Es Éxodo. ¿Dónde está? El nacimiento de Isaac. ¿Dónde está? Me brinqué. Vamos a ver, Éxodo 14. Bueno, vamos a leer aquí donde estamos. Génesis, vamos a terminar de leer aquí en Génesis. Esto es importante también. Todo esto para nosotros es básica, es muy básico para que lo veamos. Es 14, 15 habíamos dicho, ¿verdad? Vamos a leer en 14, 15. Aquí nos dice, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, no de día, de noche. Él y sus siervos y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes y también a Lot, su pariente y sus bienes, y las mujeres y demás gente. O sea, lo protegía bastante. Veamos aquí Génesis 18. Vamos a ver. Génesis 18, 11 y 14. Vamos a ver aquí. Dice, y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. ¿Cuál? La ovulación. Ya no podía tener hijos, ¿verdad? Entonces dice, le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después de que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Imagínense, y van a tener su relación. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que ha de dar a luz siendo ya vieja? ¿Qué dijo Dios?
¿Hay para Dios alguna cosa difícil? A ver ustedes qué dicen. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. ¿Cuándo iba a tener el hijo? A los 9 meses después de que Dios le haya hecho un milagro. ¿Qué iba a suceder en el milagro? Cuando Abraham y Sara estuvieran juntos, después, en ese momento, iba a quedar ella con la semilla para poder tener un hijo al tiempo correcto. ¿A cuánto tiempo es? A los 9 meses. Y así nació Isaac. Todo eso lo sabemos. Es cuestión de que lo apliquemos, ¿verdad? Veamos aquí Números 22. Vamos a ver Números 22. Vamos a ver que nos dé tiempo. Yo espero que nos dé tiempo de ver todo esto. Vamos a ver. Números, capítulo. Aquí lo tengo anotado. Pero en el 22 vamos a ver. Vamos hasta el 22. Ya les había dicho. Números 22. Vamos a leer el 23. Dice: esto le sucedió a Balaam. Balaam era un profeta que se quiso pasar de listo y quiso pasar por alto las palabras de Dios. Vamos a leer desde el 21. Dice: así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. O sea, se fue. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Y el asna, fíjense, Balaam no lo vio. ¿Quién lo vio? Primero, el asna. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. Y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Balaam no sabía lo que estaba pasando, pero ya Dios le había dicho: no vas a ir a maldecir, porque no lo permite. Y Balaam, profeta, ahí va. Quiso pasar por alto la palabra de Dios, no se lo permitió. Dice: y viendo el asna al ángel de Jehová, de Dios, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam y él volvió a azotarla. Y el ángel de Dios pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Y fíjese, y viendo el asna al ángel de Jehová, de Dios, se echó debajo de Balaam. Y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Fíjense hasta dónde llegó. Él quería que avanzara. Entonces Dios abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna: porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano y ahora te mataría. El asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? ¿Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día? ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió: no. Entonces Dios le abrió los ojos a Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Entonces, no podemos pasar por alto lo que nos dice Dios, ¿no? Balaam era un profeta de Dios. Y así sucesivamente, esta historia tiene una enseñanza tremenda. No podemos pasar. Y alguien, aunque sea profeta, aunque sea pastor, teólogo, lo que quiera hacer, si está pasando por encima de la palabra de Dios, así ese señor que le dicen papa, ¿papa de quién? Será papá de sus hijos, pero no es nada. Si pasa y está pasando sobre la palabra de Dios, Dios no lo permite. Dios no lo va a dejar hacer lo que Él quiera. Tal vez le permita un poquito, como hizo con el diablo con Job. A Job le dijo: ok, te permito que le hagas todo, nada más no lo mates.
con su vida no te metas. Y a Job le fue malísimamente mal, perdió todo, sus hijos, sus casas, todo, él estuvo enfermo. Finalmente, él nunca maldijo a Dios. Aquí está pasando, tuvo que reverenciar Balaam. Bueno, entonces, dense cuenta todo esto, cómo está, porque no podemos estar difícilmente poniéndonos sin conocer, a veces por ignorancia, pero una vez que sabemos, tenemos que estar en el camino, con todo el corazón, con todo mi corazón les digo, tratemos de hacerlo. Yo también me incluyo, tratemos de hacerlo lo mejor que podamos. Una mujercita hoy dice, no, es que Dios nos regaló un momento, si estamos con Él estamos, y si no estamos, no estamos. No podemos estar, es que Él de todos modos nos perdona. No, Él sí nos perdona, es más, de hecho ya nos perdonó. Pero si nosotros no perseveramos, ese perdón no va a llegar a ninguna parte y no vamos a poder llegar. Porque nuestro Padre Celestial, ¿a qué viene? Una iglesia santa, una iglesia pura, limpia, sin arruga, sin mancha. Estamos así. Él no va a venir a ver si ya nos estamos desenmanchando. Él va a venir que ya no tengamos mancha. Y Él nos va a transformar lo corruptible a incorruptible, como es el cuerpo. Pero no va a venir a decirnos a la mente, componte, porque no. Nosotros tenemos que decidir lo que debemos hacer. Eso lo podemos ver también ahorita. Bueno, entonces vamos a ver. En Génesis 6, ya lo vimos. Génesis 6:4, regresemos. Entonces, no puede contradecir su palabra Dios. Aquí dice, había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Y les engendraron hijos. Estos fueron los varones que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Aparte de renombre, eran gigantes y tenían renombre porque eran muy poderosos. Entonces, eso es nosotros lo que tenemos que ver. ¿Verdad?